más preámbulo, quiero dar inicio al tema de hoy tal y como se anunció. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? ¿Saben? Conocer la voluntad de Dios es importante, ¿sí o no, hermanos? Tal vez para la persona que no es creyente eso no es importante, pero para el que es creyente es importante saber, es importante discernir cuál es la voluntad de Dios. A veces una persona va a comprar una casa o va a comprar un vehículo y se pregunta, ¿será la voluntad de Dios que yo compre un vehículo? ¿Será la voluntad de Dios que yo compre esta casa? ¿Es esta la casa que Dios quiere para mí? O sencillamente alguien está enamorado y pregunta, ¿es esa la persona que Dios tiene para mí? O alguien está buscando un trabajo y se pregunta, ¿es este trabajo el que Dios quiere para mí? O alguien va a estudiar una carrera universitaria y se pregunta, ¿qué le gustaría a Dios que yo estudiara? ¿Se interesa a Dios por cosas tan particulares y personales de nuestra vida? ¿Qué creen ustedes? Sí, hermano. Porque la Biblia habla de que Dios tiene una voluntad. Y esa voluntad tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro propósito. La Biblia dice, en lo que fue nuestra lectura bíblica, en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos o imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La Biblia enfatiza que nosotros deberíamos conocer cuál es la voluntad de Dios en los diferentes aspectos de nuestra vida. El mismo apóstol Pablo en Colosenses 1:9 dice, por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Alguien dice amén? Entonces está claro, hermanos, que es importante que nosotros conozcamos. De hecho, Pablo oraba para que sus discípulos, para que la gente que habían conocido el Evangelio a través de él, conocieran cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Así que Dios tiene, hermano, y esa voluntad está conectada con el propósito nuestro. Y en la Biblia se ve claro que Dios tiene un propósito para cada vida. No importa cuántos millones de personas viven sobre el planeta, ya prácticamente más de 7.500 millones de seres humanos, Dios tiene un propósito para cada vida, para cada persona, para cada individuo que puebla este mundo. Y es interesante notar que eso está claro en la Biblia, porque por ejemplo Dios eligió a José para que fuera el primer ministro de Egipto y pudiera salvar a su familia y a la nación futura de Israel. También Dios escogió a Moisés para que liberara al pueblo de Israel. Desde su nacimiento Moisés fue elegido con ese propósito y esa finalidad. Pero también Dios escogió a un pastorcillo de oveja insólito para ser el rey de Israel y llegó a ser uno de los personajes más prominentes de la historia bíblica. El apóstol Pablo fue elegido para ser enviado a predicar a los gentiles. Y constantemente nosotros vemos ese propósito de Dios en cada vida, en cada persona. Simplemente se toman como ejemplo estos personajes, pero Dios tiene un propósito para tu vida, hermano. Algunos no lo creen, pero dile al que está a tu lado, Dios tiene un propósito para tu vida. Díselo. El Señor Jesús nos dijo cuando oraba en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace ¿a dónde? En el cielo. ¿Y cómo Dios hace su voluntad aquí en la tierra? Lo hace a través de su iglesia.
Lo hace a través de cada persona que escucha al Espíritu Santo, a cada persona que deja dirigir, que su vida sea dirigida. En Santiago 1:5, el apóstol Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Y lo dice en el contexto de conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú no sabes qué hacer, entonces tú puedes pedir sabiduría. Puedes pedir que Dios te revele su voluntad. Y eso es muy importante cuando estudiamos este tema de la voluntad divina. Algunas personas dirigen su vida de una manera insólita. Hay personas que quieren que Dios le diga cada cosa que vaya a hacer. Eso, ¿verdad? Ya es otro extremo. Pero hay otros que viven su vida sin preguntarle a Dios qué Dios quiere que hagan con su vida. Aún creyentes, aún cristianos que viven su vida sin orar, sin preguntarle a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto, Señor? ¿Qué tú piensas de aquello? Entonces, nosotros debemos, hermanos, alguna gente, por ejemplo, dirige su vida en el otro extremo, como Gedeón, que Gedeón, Dios lo llamó, Dios le reveló su propósito y era para que liberara al pueblo de Israel en los tiempos de los jueces. Y Gedeón le pidió una señal. Le dijo, Señor, si eres tú que me estás llamando, yo voy a poner un vellón, vamos a decirlo así, una especie de alfombra al sereno. ¿Qué pasa con el sereno en la noche? Se moja. Yo voy a pedir que el vellón se moje y todo alrededor esté seco. Si eres tú que me estás llamando. Pues pasó exactamente eso. Pero no conforme con eso, Gedeón como que todavía dudaba y dice, Señor, si eres tú que me llame, que ahora pase lo contrario, que el vellón quede seco y toda la tierra alrededor quede mojada. Y así sucedió. Y alguna gente deciden dirigir su vida de esta manera, pidiéndole señales mágicas o físicas a Dios para saber qué hacer. Pero este no es el método correcto, ya que lo que allí se deja ver es una falta de fe de la que prevalecía en el tiempo de Israel en aquel entonces. Y Gedeón era una muestra de eso. ¿Era qué cosa? ¿Falta de qué? De fe, porque ya Dios lo había llamado. Y él seguía preguntándose si Dios lo llamó o no lo llamó. Hermano, Dios te llamó a ti ya. Amén. ¿Quiénes creen que Dios lo llamó? Amén. Entonces, si Dios te llamó, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. No importa cuál sea tu edad, si eres un niño, un adolescente, una persona joven, un adulto, una persona mayor, Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora hay que entender algo, hermanos, cuando hablamos del tema de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Cuando hablamos de la voluntad, ¿a qué nos estamos refiriendo? La voluntad se define como el poder de elección. Y el camino a Cristo, escrito por Elena de White, habla de que es el poder que gobierna nuestra naturaleza, el poder de decidir. El ser humano fue dotado de el libre albedrío, la capacidad de decidir, y allí se ejerce la fuerza de voluntad. Todos los días nosotros hacemos uso de este poder que Dios nos ha dado. Ningún otro ser en este mundo tiene ese poder. ¿El poder de qué? De decidir. Y nosotros en eso nos parecemos a Dios. En eso somos parte de la imagen de Dios. Porque tenemos la capacidad de decidir. Usted, desde que se levanta por la mañana, está tomando decisiones, ¿sí o no? Lo primero que usted decidió esta mañana cuando abrió los ojos fue, ¿me levanto o no me levanto? ¿Sí o no? ¿Voy a lavar, a asearme, sí o no? ¿Desayuno, sí o no? ¿Voy a la iglesia, sí o no? O sea, cada momento, cada cosa, usted usa la voluntad. Ahora, cuando se estudia la voluntad, hay que entender que existen tres voluntades en este mundo. Tres voluntades que interactúan en este mundo. Está la voluntad humana,
la tuya y la mía. Y es una voluntad pervertida, déjeme decirle. Es una voluntad que está descarriada. Es una voluntad que ala ¿hacia dónde? Hacia lo malo. Constantemente. Y los escritores bíblicos hablan de esa voluntad que a veces se ejerce. Por ejemplo, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:19 dice: y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. Y él está hablando allí de una voluntad, pero es una voluntad que normalmente, si no está controlada por el Espíritu Santo, es una voluntad corrompida. Porque dice el profeta Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora hay otra voluntad que también interactúa en este mundo. Es la voluntad de Satanás. ¿Sí o no, hermano? Sí. Satanás actúa en este mundo y hace uso de su voluntad. Por ejemplo, en Lucas 22:31 dice, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Satanás siempre está intentando, hermano, destruirte. Siempre está intentando destruir el plan de Dios para tu vida. Y también Jesús en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón en este caso al que se está refiriendo Jesús? A Satanás. Así que en la vida de Job vemos cómo Satanás se metió en el camino. En la vida de José, en la vida de Abraham. En todas partes esa voluntad actúa en este mundo, además de la voluntad humana. Pero también, y gloria a Dios por ello, hay una tercera voluntad que actúa en este mundo, y es la voluntad de Dios. Amén. Así que esa voluntad es sobre la cual nosotros estamos hablando en esta mañana. En el Nuevo Testamento, hablando de la voluntad de Dios, el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que se conoce como griego, el griego koiné. Era el griego que hablaba la gente común, no era el griego de los clásicos de Homero. Era un griego común, el que hablaba la gente de la calle, del mercado. Y Dios permitió que el Nuevo Testamento se escribiera en este idioma para que todas las personas, el griego koiné era como el inglés hoy, un idioma universal. Era el idioma que más se hablaba en el imperio, por encima del propio latín en aquel entonces, que era el idioma de los romanos. Pero los romanos tuvieron que aprender este idioma para poderse comunicar con la gente. Y es interesante que en el griego koiné, el griego en el que se escribió la Biblia del Nuevo Testamento, hay dos palabras que se utilizan. La primera es la palabra boulema. ¿Cómo dije? Boulema, que significa voluntad. Pero es la voluntad soberana de Dios. Es la voluntad, vamos a decirlo así, como un decreto de un soberano, de un rey, que no puede ser cambiado. Dios tiene una voluntad soberana que nada ni nadie puede cambiar. Por ejemplo, Dios decidió acabar con el pecado en este mundo. Nadie ni nada podrá impedir que eso suceda. Dios decidió que Cristo muriera por la redención de la humanidad. Esa es la voluntad boulema. Es la voluntad soberana de Dios. Pero además de esta voluntad, existe otra voluntad que es telema. La voluntad telema en el griego se refiere al deseo de Dios para el hombre, para que el hombre experimente la vida, para que el hombre pueda hacer su voluntad. Pero esta voluntad requiere de la voluntad humana para cumplirse. Y allí en esa voluntad telema estamos nosotros. Dios quiere salvar a todos los seres humanos. Amén.
¿Pero se salvarán todos? Lamentablemente no, hermanos. Cada ser humano tiene que tomar su decisión, tiene que hacer uso de esa voluntad. Y entendido esto, hermanos, pasemos entonces, cuáles son los principios que nosotros podemos conocer para entender la voluntad de Dios? Hay varias cosas que usted puede hacer. ¿Cómo yo puedo entender la voluntad de Dios? Número 1, cuando usted está buscando la voluntad de Dios, usted debe renunciar a todo prejuicio. Los seres humanos a veces queremos, ¿verdad? Andamos buscando la voluntad de Dios, pero también tenemos nuestra propia voluntad, ¿sí o no? Y a veces usted está interpretando su voluntad como la voluntad de Dios. Así que usted tiene que renunciar a todo prejuicio. Cuando usted está buscando cuál es la voluntad de Dios, usted tiene que abrir su mente, abrir su corazón, para que Dios pueda indicarle a través de diferentes medios cuál es su voluntad en determinado momento. Y eso es importante. La segunda cosa que usted tiene que hacer para conocer la voluntad de Dios es la oración sincera. Amén. Señor, este negocio, ¿lo hago o no lo hago? Pero yo quiero hacerlo. Estoy orando, pero yo quiero ¿qué? Hacerlo. Es como este profeta apóstata, ahora se me va el nombre, Balaán. Balaán quería o no quería lo que le iban a dar por maldecir a Israel, ¿sí o no? Pero él dijo, no, yo voy a preguntarle a Dios. ¿Y Dios le habló, sí o no? Sí, pero él quería ¿qué? Él quería dinero. Dios tuvo que hablarle a través de un burro. Oiga, era tan burro que Dios tuvo que hablarle a través de un burro para que entendiera. Y a veces nosotros estamos empecinados con algo y eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo quiero, cuando Dios te ha dicho, no, eso no te conviene. Pero yo no veo otra cosa que nada más eso. Entonces usted tiene que orar de manera sincera. Hermano, en mi experiencia personal, cuando las personas oran, mientras más usted ore, más Dios le va a hablar más directamente a usted. Es peligroso cuando usted quiere que Dios le hable y usted no está orando, porque aún al diablo le puede hablar a usted. O sus propios pensamientos, usted cree que es Dios que le está hablando, como vamos a ver más adelante. Así que la primera cosa es renunciar a todo prejuicio. La segunda es hacer una oración sincera, pidiendo que Dios le revele a usted su voluntad. El tercer principio es considerar el tema a la luz de la Biblia. En la Biblia Dios revela su voluntad, ¿sí o no, hermanos? Sí. Hay cristianos, cristianas, que están en búsqueda de un cónyuge. Están solteros, están buscando un esposo, una esposa. Pero el que aparece no es creyente. Y la persona dice, ven acá, ¿será esta la persona, sí o no? ¿Qué dice la Biblia, hermano, acerca de esto? Entonces no hay ni siquiera que preguntarse nada. Hay gente que está buscando un trabajo, como la cápsula que vimos aquí de Probat y Bet. Está buscando un trabajo, pero el trabajo que aparece es un trabajo donde hay que trabajar sábado, en ese empleo. Es la voluntad, yo le puedo orar, Señor, ¿es tu voluntad que este trabajo yo lo acepte cuando tengo que trabajar sábado? ¿Qué dice la Biblia? No. Entonces, cuando usted está buscando hacer la voluntad de Dios, usted tiene que ver lo que dice la Biblia sobre esa decisión que usted quiere hacer. Y ver, le puse ejemplos que se pueden poner en práctica allí. También, otra forma de conocer la voluntad de Dios es buscar consejo de otras personas de más experiencia. Si andas buscando comprar un carro, es bueno que te asesore con alguien que sepa de vehículos, ¿sí o no? Si estás buscando comprar una casa, es bueno que te asesore con alguien que vende y compra casas, a ver qué te dice.
No con el mismo que tú le vas a comprar, porque te va a decir que está bien, que esa es la mejor casa. Nunca le pregunte a un vendedor si lo que él vende es bueno. Sino gente, terceros que no tienen que ver. Si quieres trabajar en un sitio, pregúntale a alguien que trabaja en ese sitio. O sea, uno puede asesorarse y buscar consejo en relación con esto. También, hermanos, orientarse mediante las circunstancias. A veces Dios abre y cierra puertas, ¿sí o no? Y a veces detrás de una circunstancia adversa está la mano de Dios obrando para abrir otra puerta. Dios nunca cierra todas las puertas. Cuando Él cierra una, Él abre otra. Y cuando estamos atentos en oración, Dios nos dice. Y la sexta y última es escuchar la voz de la conciencia. La voz de la conciencia, hermanos, no es más que la voz del Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones. Y Dios le habla a cada ser humano. Pero esta última es peligrosa. Porque si tú no estás orando de manera sincera, si tú no estás escudriñando las Escrituras, si tú no estás buscando consejo en otras personas de más experiencia, si tú no te has liberado de los prejuicios, puede ser que tú estés escuchando tu propia voz y pienses que es la voz de Dios. Puede ser que el enemigo también te esté hablando, porque el diablo también le habla a la gente, porque es un ser real. Así como los ángeles buenos influyen en nosotros, también los ángeles malos influyen en nosotros, en nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, todas estas formas son medios que nosotros tenemos para conocer la voluntad de Dios. ¿Es importante o no es importante conocer la voluntad de Dios? ¿Quiénes creen que es importante? Amén. ¿Por qué es importante? Porque determina nuestro destino eterno en la toma de todas las decisiones que hacemos. Es importante conocer la voluntad de Dios porque es la base de nuestra relación con Dios mismo. Es importante conocer la voluntad de Dios porque proporciona dirección a nuestras vidas. También proporciona conocimiento del futuro, conocer la voluntad de Dios. También resulta en la solidez doctrinal. También resulta en la oración contestada. Y también trae bendiciones espirituales a nuestra vida y bendiciones materiales. Yo pregunto en esta hora, ¿quiénes quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Amén. Si es así, yo te invito a colocarte de pie, diciéndole: Señor, yo quiero que tú me hables, que tú me reveles tu voluntad, que tú me ayudes a caminar en el camino que tú quieres que yo camine. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú tienes una voluntad para nuestras vidas. Gracias porque tú crees que es posible, Señor, conocer esa voluntad. Aquí estamos delante de tu presencia pidiendo, Señor, que tú la manifiestes en nuestras vidas. Que tú nos reveles tu propósito, tu voluntad para nosotros. Y que tu voluntad sea cumplida en nuestra vida y en este mundo como se hace en el cielo. Bendícenos, Señor, durante esta semana. Guíanos en cada toma de decisiones. Que podamos poner nuestra voluntad al control del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo imploramos. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos, hermanos.